El presidente de Brasil, Lula da Silva, se propuso ante Donald Trump y Nicolás Maduro como un posible mediador entre Estados Unidos y Venezuela, a fin de impedir que haya una guerra en América Latina. Según el New York Times, la administración de Donald Trump estaría ideando un plan para revocar la ciudadanía a cientos de migrantes en Estados Unidos, tras aludir que dicho estatus habría sido otorgado mediante fraude y falsedades. El nuevo gobierno de Bolivia anunció el miércoles que pondrá fin a los subsidios a los combustibles, cuyos precios se mantuvieron congelados durante los 20 años de administración de izquierda que lo prescindieron. A 2 días de la firma prevista en Brasil del acuerdo Europa-Mercosur, los líderes europeos debatían el jueves en Bruselas si lo respaldan, en medio de la oposición de Francia, Italia, Polonia y de las protestas de miles de agricultores. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este jueves de que puede ser una suerte de mediador entre Estados Unidos y Venezuela, a fin de impedir que haya una guerra en América Latina, que debe mantenerse como una zona de paz. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Maduro durante 40 minutos. Luego hablé con el presidente Trump sobre el tema de Venezuela. Le hablé a Trump sobre la preocupación de Brasil con Venezuela, porque esta es una zona de paz, no de guerra. Le dije que las cosas no se resolverían a tiros y que era mejor sentarse a la mesa para encontrar una solución. Hablé con el presidente Maduro y le dije que si quería que Brasil ayudara en alguna manera, tenía que decir qué queríamos que hiciéramos. Y le dije a Trump, si cree que Brasil puede contribuir, estamos muy interesados en hablar con Venezuela, con usted y con otros países para evitar un conflicto armado aquí en América Latina y en nuestra querida Sudamérica. Lula apuntó que todavía no entiende el porqué de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Dijo que no sabe si es por petróleo, por minerales críticos, por las tierras raras o para derribar a Maduro, pero que lo importante es impedir un aumento de hostilidades. Como se sabe, antes de esta llamada, Lula y Trump habían hablado por última vez el pasado 2 de diciembre para abordar las negociaciones comerciales en curso entre sus países y la lucha contra el narcotráfico en un momento en que Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en aguas del Caribe y Pacífico. Lula, desde el primer momento, se ha mostrado como un crítico de la campaña bélica de Estados Unidos en la región y ha reiterado desde ese entonces que América Latina y el Caribe son una zona de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no abordó el conflicto contra los cárteles de droga ni contra el régimen de Nicolás Maduro durante su más reciente mensaje a la nación. A pesar de lo anunciado por el periodista republicano Tucker Carlson, el jefe del gobierno estadounidense centró su discurso en los hitos de su administración durante los últimos meses y en la comparación con la gestión de su antecesor Joe Biden. Horas antes del esperado mensaje de Trump, el periodista había sugerido que el gobierno estaba por anunciar la siguiente etapa en la confrontación contra el régimen chavista en Venezuela. El anuncio tuvo una amplia repercusión mediática e incluso generó temor en la cúpula chavista, que, a través de diversas declaraciones, hizo llamados a organismos internacionales para rechazar una posible violación a su soberanía. Durante su discurso, Trump aseguró que hace 11 meses heredó un desastre y afirmó estar arreglándolo. El mandatario enumeró una lista de quejas sobre la era Biden, describiendo fronteras abiertas, hombres transgéneros compitiendo en deportes femeninos, el aumento del crimen, los peores acuerdos comerciales jamás hechos y el gobierno federal enfermo y corrupto. Como se recuerda, el martes Trump había ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y agregó que el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, así como el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. En ese contexto, mencionó haber designado al régimen chavista como una organización terrorista extranjera. Asimismo, este miércoles las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron sobre un nuevo ataque en el Pacífico Oriental, que dejó al menos un saldo de 4 muertos. De esta manera, al menos 99 personas han fallecido hasta ahora en los ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, como parte de una campaña denominada Operación Lanza del Sur, que el gobierno de Trump ha señalado que tiene como objetivo frenar el narcotráfico. Llamados a una desescalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo el miércoles un llamado a la moderación y la distensión de la situación, tras el anuncio de Washington de un bloqueo total a buques sancionados que transporten petróleo para Caracas. El mensaje, difundido por uno de sus portavoces, tuvo lugar luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro hablara por teléfono con Guterres, denunciando una escalada de amenazas contra Venezuela y sus implicaciones para la paz regional. También hubo una llamada entre el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su par venezolano, Iván Gil. Según la Cancillería china, Wang expresó el rechazo de Pekín a toda forma de acoso unilateral y el respaldo a los países en la protección de su propia soberanía y dignidad nacional. Más temprano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la ONU a asumir su papel y evitar cualquier derramamiento de sangre en Venezuela. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Estados Unidos desplegó en agosto una importante flotilla naval en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. En un mensaje publicado el martes en su plataforma Truth Social, Trump no solo ordenó el bloqueo de los petroleros, sino que advirtió que la flota estadounidense en el Caribe solo seguirá creciendo hasta que Caracas devuelva a su país el petróleo, la tierra y otros activos que, según dijo, le han robado. El republicano justificó también el bloqueo al afirmar que el régimen venezolano había sido designado como una organización terrorista internacional por su administración. Aunque se había especulado con una posible declaración de guerra en el último mensaje a la nación de Donald Trump, el mandatario estadounidense enfocó su discurso en los avances de su gestión y política interna de cara a las elecciones intermedias de 2026. Sin embargo, para el politólogo Paul Esteban Silva, no hay que dejar de prestar atención a los movimientos en el Caribe. Si bien este discurso no ha dado ningún viso de hablar de invasión, de acciones militares, por su enfoque, creo que es de todas formas algo a tomar con mucha precaución para los próximos días respecto a cuál pretende Donald Trump que sea su actuación directa en territorio venezolano frente a la situación que se viene dando. Para el especialista, el contraste entre la imagen de pacificador que Trump intentó mostrar en el discurso y las acciones de las fuerzas militares frente a Venezuela hacen que se tenga que tomar con pinzas la situación. No ha habido, como lo mencioné, un gran enfoque en lo que se esperaba y en lo que periodistas como Tucker Carlson habían adelantado una posible invasión de Venezuela. Hay que tener cuidado y tomar esto con muchas pinzas porque la estrategia de Donald Trump hasta el momento ha sido más bien hacerse ver a sí mismo como un pacificador. Sin ir muy lejos, en su mensaje de ayer ha dicho que él ha resuelto 8 guerras, literalmente dijo que había destruido la amenaza nuclear en Irán, que había traído por primera vez una paz en miles de años al Medio Oriente. Entonces, como lo menciono, no hablamos de un discurso dirigido principalmente a la comunidad internacional, sino con un enfoque predominantemente en su propio electorado. Según Silva, Trump tiene varios frentes en política interna que no ha solucionado y que podrían estar limitando su accionar en política exterior. Reveses políticos como la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York o las filtraciones sobre el caso Epstein podrían estar pasándole factura. Son varios frentes en los que la administración Trump debe demostrar legitimidad y fortaleza antes de poder llevar acciones en casi todos los aspectos. Hay notas muy críticas de medios periodísticos respecto al discurso de ayer y realmente en qué medida son reales las afirmaciones de Trump respecto a salarios, respecto a medicamentos, respecto a migración, respecto a los bonos para militares y policías anunciados también. Es decir, se enfrenta Trump a una posible crisis de legitimidad interna que pues limita su actuación política y que debe solucionar porque son importantes para mantener su poder y legitimar el resto de acciones que pueda llevar en adelante, sin duda alguna. El mensaje de Donald Trump remarcó diferencias con la gestión de Joe Biden y ensalzó los logros que, según el mandatario, se han alcanzado en su mandato. De acuerdo con Silva, no se trataría más que de una estrategia de autocompasión. Remarco la importancia del asunto de la política interna porque es el punto en el que más Donald Trump ha hecho énfasis a sus posibles logros y a buscar de alguna forma una estrategia de autocompasión respecto al tema
la caída de los precios de las medicinas, el intento de graficar una mejora económica en el tema de las cifras de inflación, que en realidad no ha sido muy diferente a lo que se veía con Joe Biden. Se ha hablado pues de la política migratoria hasta cierto punto. A pesar de que no fue el tema central del discurso, la inmigración también estuvo presente en el mensaje. Según el mandatario norteamericano, en los últimos 7 meses no ha habido registro de ingreso de inmigrantes irregulares. Paul Esteban Silva toma estos datos con cautela y calificó el discurso como hostil. Ayer también se dijo en algún momento que la cantidad de países con riesgos de viaje para ciudadanos americanos y viceversa había aumentado de 18 a 29, también se dijo en el discurso, como una forma de demonizar la migración y buscar, como decirlo, cerrar un poco más las fronteras del país de lo que ya se viene dando. Y son una serie de medidas que van desde el hecho simple de aumentar los precios de las visas a ciertos países hasta lo que es la expulsión de migrantes por cuestiones tanto de ingreso irregular como de comportamiento irregular dentro del país. Hablamos de un mensaje, como lo menciono, permanentemente hostil a la migración, que ayer no ha sido un eje central del discurso, pero que vale recordar ha sido uno de los ejes centrales de la gestión de Trump y su imagen pública hasta el momento. Ayer, En resumen, un discurso lleno de autoelogios, críticas fuertes a Joe Biden y nuevas medidas anti-inmigración fue lo que dejó Donald Trump en un contexto electoral donde buscará mantener o aumentar su cuota de poder. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron el miércoles de un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, que dejó un saldo de 4 personas muertas. Según el Comando Sur estadounidense, los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación navegaba por una ruta conocida del narcotráfico en el Pacífico Oriental y realizaba operaciones de tráfico de drogas, de acuerdo con una publicación oficial en la red social X. Desde el inicio de la campaña antinarcóticos en septiembre, Washington ha llevado a cabo más de 25 operaciones similares que han causado al menos 99 muertes. Esta ofensiva sin precedentes fue ordenada por el presidente Donald Trump e incluye el despliegue de una amplia flota militar en el Caribe, encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, así como cazas en Puerto Rico y unidades de Marines. El objetivo central de la campaña es aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela, al que Washington acusa de vínculos con el narcotráfico. Las tensiones se intensificaron la semana pasada tras la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, una operación calificada de piratería por el gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos ordenó además el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país, mientras Caracas anunció que su armada escoltará a los buques cisterna. Más de 117.000 personas se enfrentan ahora a la posibilidad de ser expulsadas de los Estados Unidos luego de que el gobierno de Donald Trump impulsara la reapertura de casos migratorios que habían sido pausados por jueces de inmigración. De acuerdo con un análisis de NBC, al menos la mitad de estos inmigrantes ha vivido en Estados Unidos durante una década o más. Sus casos habían sido cerrados de manera administrativa, una práctica utilizada por décadas en los tribunales migratorios para manejar la sobrecarga de expedientes sin emitir una orden final de deportación. Este procedimiento, conocido como Administrative Closure, permite a los jueces retirar temporalmente un caso de su calendario. Esta herramienta se usaba para dar tiempo a quienes podrían acceder a algún tipo de asilo o residencia permanente y que no eran consideradas una prioridad para la deportación por no representar una amenaza a la seguridad pública ni tener antecedentes criminales graves. Sin embargo, la administración Trump sostiene que esta práctica ha sido utilizada como una política encubierta para frenar la aplicación estricta de la ley migratoria. Las solicitudes para reabrir o recalentarizar estos casos se han concentrado principalmente en Arizona, California, Florida y Nueva York. California destaca especialmente. Más de 30.000 casos fueron reactivados, lo que representa un aumento de 14.000% entre enero y octubre en comparación con el mismo periodo del último año del gobierno de Joe Biden. Además, algunos avisos para reabrir casos contienen errores. Existen notificaciones con información incorrecta o que se enviaron sin una revisión individual, incluso a personas que ya habían regularizado su estatus migratorio o habían obtenido una visa por otras vías.
Ante la creciente impaciencia de los estadounidenses, el presidente Donald Trump prometió el miércoles un fuerte repunte económico para 2026, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y con grandes eventos deportivos internacionales. 11 meses después de su histórica segunda elección, Trump mantiene un nivel de aprobación global cercano al 40%, similar al de otros presidentes en funciones, pero con cifras más bajas en materia económica, donde el respaldo ronda el 31% según sondeos recientes. Desde la Casa Blanca, el mandatario adoptó un tono combativo y aseguró que el país se encuentra al borde de un crecimiento sin precedentes, tras lo que calificó como una herencia económica fallida de la administración demócrata anterior. Estamos a punto de vivir un auge económico como el mundo nunca ha visto. Pronto seremos anfitriones del Mundial y de los Juegos Olímpicos, ambos logrados por mí. Pero más importante aún, celebraremos el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. No podría haber un tributo más adecuado a este hito épico que culminar la recuperación de Estados Unidos que comenzó hace apenas un año, cuando el mundo perdió. Trump insistió en que Estados Unidos demostrará su liderazgo global 250 años después de la independencia de 1776, vinculando ese mensaje a una agenda de grandes obras, desregulación y estímulos fiscales, sin ofrecer nuevos detalles presupuestarios. Los primeros beneficiados de esta conmemoración serán los miembros de las Fuerzas Armadas. 1.450.000 miembros del servicio militar recibirán un pago especial, al que llamamos Dividendo del Guerrero, antes de Navidad, un dividendo del guerrero en honor a la fundación de nuestra nación en 1776. Vamos a enviar a cada soldado $1.776. El anuncio llega en un contexto económico mixto, aunque la inflación se ha moderado hasta cerca del 2,75% interanual y los salarios crecen más rápido que los precios. El desempleo subió ligeramente en noviembre hasta el 4,6% y el costo de vida sigue siendo una preocupación central para muchos hogares. Los demócratas han hecho de la asequibilidad su principal eje de ataque, mientras crece la inquietud entre los republicanos de cara a las elecciones legislativas de medio mandato previstas dentro de un año. En contraste, la política migratoria del presidente mantiene un amplio respaldo entre sus seguidores. Desde el primer día tomé medidas inmediatas para detener la invasión de nuestra frontera sur durante los últimos 7 meses. 0 extranjeros ilegales han sido permitidos en nuestro país, una hazaña que todos decían que era absolutamente imposible. De acuerdo con cifras oficiales, más de 2,5 millones de migrantes indocumentados han sido deportados, una estrategia duramente criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian separaciones familiares y restricciones al asilo. A sus 79 años, Trump, el presidente electo de mayor edad en la historia del país, no podrá aspirar a un nuevo mandato. Las encuestas reflejan una sociedad profundamente polarizada, mientras el mandatario se prepara para intensificar su ofensiva política con una serie de mítines, comenzando este viernes en Carolina del Norte. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una propuesta de ley que busca criminalizar ciertos tratamientos de afirmación de género para personas menores de edad. De aplicarse la medida a los médicos que proporcionen a menores transgénero tratamientos vinculados a la afirmación de género como intervenciones quirúrgicas o el uso de bloqueadores de la pubertad, podrían enfrentar condenas de hasta 10 años de prisión. La propuesta presentada por la legisladora ultraconservadora Marjorie Taylor Greene fue aprobada con 216 votos a favor y 211 en contra. Según la propuesta aprobada, se pretende restringir o sancionar tratamientos médicos de afirmación de género a menores de edad, incluidos procedimientos médicos y algunas intervenciones hormonales, con la intención de proteger lo que los promotores del proyecto describen como la salud y el bienestar de los jóvenes. Por su parte, Mike Zamore, presidente de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, hizo hincapié en el calvario de las familias. Estas familias a menudo pasan años considerando la mejor manera de apoyar a sus hijos, solo para que políticos mal preparados interfieran intentando criminalizar la atención médica que ellos, sus hijos y sus médicos consideran necesaria para que sus hijos prosperen, indicó el especialista. El proyecto de ley no ha avanzado todavía en el Senado, donde enfrentará un proceso legislativo distinto y su aprobación final está lejos de estar asegurada.
Los críticos, como la congresista demócrata Sarah McBride, afirman que la iniciativa criminaliza el acceso a atención médica, que muchas organizaciones profesionales de salud consideran parte de la práctica clínica estándar para tratar la disforia de género en adolescentes, y que podría tener consecuencias legales para médicos y familiares. La administración de Donald Trump impulsa una nueva línea de su política migratoria que apunta ahora a ciudadanos estadounidenses nacionalizados en lo que ha denominado una guerra contra el fraude. Según una investigación de The New York Times, el gobierno busca aumentar la forma significativa de los procesos para revocar la ciudadanía a personas que la obtuvieron tras inmigrar al país. Documentos internos citados señalan que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos fue instruido para remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes al Departamento de Justicia durante el 2026, una cifra muy superior a los promedios históricos que durante décadas se mantuvieron en apenas un promedio de 11 casos al año. La ley estadounidense permite retirar la ciudadanía únicamente si se demuestra que fue obtenida mediante fraude, falsedad u ocultamiento de información relevante durante el proceso de naturalización o en casos excepcionales vinculados a delitos graves. La administración Trump sostiene que la medida busca proteger la integridad del sistema migratorio y sancionar abusos cometidos en el pasado. Este enfoque se da en el marco de la agenda migratoria más amplia de la Casa Blanca, que incluye también restricciones a nuevos procesos de inmigración y la pausa en las adjudicaciones de visas de ciertos países. Trump ha sugerido públicamente que estaría dispuesto a revocar la ciudadanía de naturalizados que cometieron delitos graves, aunque ha reconocido que no está completamente seguro de tener la autoridad legal para hacerlo sin pasar por los tribunales. Sin embargo, expertos legales advierten que la desnaturalización es un proceso complejo que requiere pruebas sólidas y procesos judiciales prolongados. Por su parte, la Corte Suprema ha establecido que la ciudadanía es un derecho fundamental que no puede ser revocado de manera arbitraria. El nuevo gobierno de Bolivia anunció el miércoles el fin de los subsidios a los combustibles. Los precios se mantuvieron congelados durante los 20 años de gobiernos de izquierda. La política de subvenciones drenó las reservas internacionales de dólares del país y disparó su peor crisis económica en 4 décadas. Bolivia centraliza las importaciones de gasolina y diésel, que compra a precio internacional y revende a pérdida. Según el gobierno de centroderecha de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre, esto fomentó esquemas multimillonarios de corrupción y de contrabando. El presidente informó también que se retirará el diésel de la lista de sustancias controladas por el gobierno para facilitar la importación desde el sector privado. Desde 2023 se observan constantes periodos de desabastecimiento en las estaciones de servicio, donde se forman largas filas de vehículos que esperan horas y a veces días por combustible. Miles de seguidores de la izquierda gobernante en Honduras se manifestaron el miércoles en Tegucigalpa para denunciar lo que consideran un fraude en las elecciones presidenciales, cuyo ganador sigue sin definirse más de 2 semanas después de los comicios del 30 de noviembre. La proclamación del vencedor depende de la revisión de actas con inconsistencias, un proceso que no ha comenzado debido a las acusaciones cruzadas entre los candidatos. El empresario conservador Nasri Asfura lidera el escrutinio con menos de 2 puntos porcentuales de ventaja sobre el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla. Las protestas fueron encabezadas por la presidenta Xiomara Castro, quien denunció un supuesto golpe electoral y la injerencia del mandatario estadounidense Donald Trump, que ha respaldado públicamente a Asfura y ha advertido de consecuencias si se altera la tendencia de los resultados. Entre los manifestantes, el rechazo a esta supuesta intervención extranjera fue unánime. Desde un inicio, cuando las elecciones, miramos nosotros la intromisión de Donald Trump, ¿verdad? Que no tiene que meterse, tiene que respetar los convenios internacionales para no permitir y no estarse metiendo en los países donde no tiene nada que ver con nosotros acá. La verdad es que sí, nos da tristeza, ¿verdad? Tanta injerencia internacional, porque como decía el compañero, nosotros somos libres, soberanos, independientes, ¿verdad? Como país. Y la verdad que no podemos permitir el pueblo, que tiene que respetarse el voto del pueblo, y por eso andamos haciendo la lucha, ¿verdad?
El Consejo Nacional Electoral tiene plazo hasta el 30 de diciembre para declarar un vencedor, mientras oficialismo y oposición liberal exigen un recuento voto por voto, en un clima de creciente tensión política. El Congreso de Brasil aprobó el miércoles una ley que podría reducir de forma drástica la condena del expresidente Jair Bolsonaro, encarcelado desde el mes pasado por golpismo. El texto, avalado primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, permitiría rebajar su pena de 27 años de prisión a poco más de 2, al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado. La iniciativa beneficia al principal referente de la derecha y la extrema derecha brasileñas, condenado por intentar impedir en 2022 la llegada al poder del actual presidente Luis Inácio Lula da Silva. La votación fue ajustada y se dio tras una tramitación acelerada en ambas cámaras, dominadas por una mayoría conservadora, a pocos días del receso parlamentario. El proyecto de ley fue aprobado con la enmienda número 6, con 48 senadores a favor, 25 en contra y una abstención. Además de Bolsonaro, la nueva norma podría abrir la puerta a la libertad condicional de más de un centenar de seguidores encarcelados por la sonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia. El presidente Lula ha advertido que Bolsonaro tiene que pagar su condena y no descarta vetar la ley, aunque el Congreso podría anular ese veto. Mientras sectores de izquierda protestan en las calles, el autor del proyecto defiende la medida como un gesto de reconciliación en un país profundamente polarizado. Bolsonaro cumple actualmente su pena en una dependencia policial de Brasilia, mientras la justicia evalúa su estado de salud y el futuro de su encarcelamiento. Violentas protestas en Bruselas contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. 1 millar de tractores entraron en la capital de Bélgica para presionar a los líderes del bloque europeo, reunidos en una cumbre en la que se decidía el destino del texto que lleva un cuarto de siglo en negociación. Los manifestantes encendieron fogatas y lanzaron papas a la policía antidisturbios, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. La Comisión Europea y Brasil, que actualmente preside esta alianza también fundada por Argentina, Paraguay y Uruguay, tienen previsto firmar el sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú este pacto, que daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo. Pero la presidenta del Ejecutivo Europeo, Ursula von der Leyen, necesita previamente el aval de una mayoría cualificada de Estados miembros, y varios de ellos reclaman aplazar el acuerdo, entre ellos Francia, Polonia y Hungría, a los que el miércoles se sumó Italia. Los agricultores europeos temen el impacto negativo de la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas de producción. En cambio, España, Alemania y los países nórdicos respaldan firmemente el pacto con el Mercosur, deseosos de impulsar las exportaciones, mientras Europa se enfrenta a la competencia china y con una administración estadounidense proclive a los aranceles. El acuerdo permitiría a los europeos exportar vehículos y maquinaria al bloque sudamericano. La selección que se consagre campeona del Mundial de Fútbol de 2026 recibirá $50 millones como parte de una dotación financiera récord anunciada por la FIFA el miércoles. En total, el organismo destinará $727 millones al torneo, la mayor contribución económica de su historia. De ese monto, 655 millones se repartirán según la clasificación final, un incremento del 50% respecto a los $440 millones distribuidos en Qatar 2022. And the winner gets $50 million. El campeón recibirá $50 millones estadounidenses, un aumento del 50% respecto al Mundial 2022 en Qatar. Así que todos estarán entusiasmados por ganar el Mundial, no por el premio en metálico, sino por el trofeo. Pero el premio en metálico es un buen añadido. Los 72 millones restantes se repartirán a razón de $1,5 millones para cada una de las 48 selecciones participantes, con el objetivo de cubrir los gastos de preparación. En Qatar 2022, tras el triunfo de Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino recibió $42 millones, mientras que Francia, subcampeona, obtuvo $30 millones. Para 2026, el finalista se embolsará $33 millones, el tercer puesto $29 millones y el cuarto $27 millones, mientras que los equipos eliminados en fase de grupos recibirán al menos $9 millones.
El Mundial de 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y será el primero con 48 equipos, un 50% más que en la edición anterior. El futbolista ecuatoriano Mario Pineda fue asesinado a tiros el miércoles en Guayaquil. La policía informó el miércoles que el jugador del Barcelona local y exintegrante de la selección nacional se encontraba en una carnicería cuando fue atacado por dos sicarios que se movilizaban en motocicletas. Estaba acompañado de su pareja, que también falleció, y de su madre, quien resultó herida pero estaba fuera de peligro. El fútbol se ha convertido en un deporte de alto riesgo en Ecuador, al estar acosado por sicarios y amenazas de amaño de partidos. En septiembre, 3 jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron acribillados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas deportivas. Un mes después, el futbolista local Brian Angulo, que estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros. Un reciente informe de la ONU, que incluye a Ecuador, alerta sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otras disciplinas que son usados para lavar dinero. Además, indica que anualmente se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo. La justicia francesa condenó el jueves a cadena perpetua a un anestesista por envenenar a 30 pacientes, de los cuales 12 perdieron la vida, en un presunto intento de desacreditar a sus compañeros de trabajo. Frédéric Piché, de 53 años, trabajaba como anestesista en 2 clínicas de la ciudad oriental de Besançon, cuando, entre 2008 y 2017, los pacientes sufrieron paros cardíacos en circunstancias sospechosas. 12 pacientes no pudieron ser reanimados. La víctima más joven, de 4 años, murió durante una cirugía rutinaria de amígdalas. La mayor tenía 89 años. El tribunal siguió la opinión de la fiscalía, que había solicitado la cadena perpetua contra el médico por haber utilizado la medicina para matar. La justicia también impuso un periodo de 22 años, durante el cual el ahora condenado no podrá solicitar la libertad condicional. Sus abogados anunciaron que recurrirán la sentencia. Piché siempre ha aclamado su inocencia, pero según la fiscalía, el facultativo contaminó bolsas de perfusión con potasio, anestésicos locales, adrenalina e incluso heparina para provocar un paro cardíaco o hemorragias en pacientes atendidos por colegas. Según el Ministerio Público, su objetivo era afectar psicológicamente a los sanitarios con quien estaba en conflicto y alimentar su sed de poder.